Hace poco me llamó un amigo querido, un hermano acá de la iglesia, de la congregación, y me dijo: che, Cristian, che, pastor, tengo esta situación. Vos sabés que yo tengo mi negocio, tengo una empresa y todo eso, y hay un conocido por ahí que me está debiendo plata hace un tiempo. Le llamo, le escribo y me oye en no me responde, está desaparecido. Y te voy a ser sincero, yo le quiero escrachar bien nomás ya a este tipo. Ya directo le voy a subir a las redes sociales su foto y este tipo me debe plata, así de una ya. Te soy sincero, eso es lo que yo quiero, me dijo. Y ahí me preguntó, y me pareció interesante esto, para que vean nomás cómo de repente te salen esas preguntas que vos nunca te haces, ¿verdad? Y me preguntó, pero ¿está bien eso de escracharle a mi cliente, a mi conocido porque no está pagando? ¿Está bien eso, sí o no? Y me dejó esa pregunta ahí, me dejó medio sorprendido por algunos segundos. Y ahí yo dije, qué interesante cómo todos nos encontramos muchas veces en esa clase de situaciones, de pruebas, donde no sabemos qué decisión tomar o nos encontramos con situaciones de tristeza y de desánimo y no sabemos cómo sobrellevar esa situación. Y este era el caso de esta persona, que era un monto considerable de plata y él no sabía qué hacer. Y ustedes ya se habrán dado cuenta, no hay que ser muy anciano para saber eso, que esta vida es así de dura. Siempre nos vamos encontrando con adversidades, pruebas y situaciones difíciles. Y eso es clarito, en la Biblia misma ya te da por sentado que eso va a pasar. Entonces por eso yo quiero hablar cómo enfrentamos la tristeza. Y yo quiero que vos sepas y que te identifiques con este mensaje por dos motivos. Porque si ahora no estás triste, dentro de poco sí vas a estar. Entonces te va a servir nomás ya este mensaje. Para uno puede decir, no, yo estoy feliz, me ascendió el sueldo, mi novia me dijo que sí, ya no sé, que cualquier cosa, pero estoy feliz. No, para vos también este mensaje, porque te va a bendecir, beneficiar, saber a través de la palabra de Dios cómo enfrentar las situaciones adversas. Y quiero que abran, por favor, sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Santiago está en el Nuevo Testamento, después del libro de Hebreos, para que sepan. Y que traigan siempre sus Biblias, por favor. Yo le digo algo, que nadie tenga vergüenza también si no sabe dónde se encuentra el libro. Eso no importa, bueno, el índice, buscar en internet y todo, pero traer más tu Biblia, voy ahí, vamos aprendiendo, de hecho, dónde están los libros, cómo encontrar y todo eso. Pero el versículo 2 en adelante dice así, Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué tal eso? Qué raro. Pues ya saben que la prueba a su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Cómo enfrentamos la tristeza? Primero que nada, primer punto, debemos enfrentar con gozo. Con gozo. Y suena extraño. Suena poco lógico esto, pero vamos a ver por qué la palabra de Dios es increíble y nos trae mucha luz y mucho entendimiento sobre este tema. Vean que Santiago ya está dando por sentado ya que vamos a pasar situaciones adversas. Y de hecho la gente, a las personas a las cuales él escribió, eran judíos creyentes que estaban en momentos de persecución. Y también en la carta podemos ver que estas personas estaban pasando por una pobreza económica muy importante. Entonces esas adversidades obviamente eran pruebas muy duras, muy difíciles para estas personas. Y ahí Pablo, Santiago les alienta, les anima. Porque justamente ya estaba afectando el ánimo de muchos creyentes y su perseverancia en la vida cristiana. Pues acuérdense de esto, la tristeza o las pruebas que se presentan en nuestra vida cristiana pueden atajarnos o pueden hacernos retroceder de alguna manera. Y ahí es cuando nosotros tenemos que saber sobrellevar y perseverar en ese camino que el Señor nos llamó. Y parece muy extraño leer eso, que cuando vos estás en muchas pruebas, en diversas pruebas, tenés por sumo gozo, dice Reina Valera. Vos estás en situaciones difíciles de tu vida, tenete por dichoso, sos bendecido, te está diciendo una palabra de Dios. Así te está diciendo. Es decir, primero que nada, podemos tener gozo
en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de la tristeza, vos y yo, que somos creyentes, hijos de Dios, podemos tener gozo. Y enseguida te explico cómo y por qué. Primero que nada, noten eso en la Biblia, que ya dije que van a haber momentos difíciles. Y la pregunta no es si vamos a tener pruebas. La verdadera pregunta es cómo enfrentamos las pruebas de una manera que glorifique a Dios. Escuchen esa frase. ¿Cómo enfrentamos las pruebas de una manera que glorifique a Dios? No es cómo enfrentamos nomás la prueba, sino cómo le honramos, le adoramos a Dios y su nombre en medio de esas pruebas. Esa es la pregunta del millón. Y a prueba me refiero a momentos de tristezas, de desánimos, momentos donde uno quiere dudar de Dios, donde la incredulidad quiere crecer en el corazón de uno, o la amargura quiere crecer en el corazón. A eso me estoy refiriendo con prueba. Es bien amplio el sentido que yo le doy a eso. Y cuando dice que tenemos que ser dichosos o encontrar gozos en la prueba, como ya estaba diciendo, eso para la sociedad secular, acá afuera de la iglesia, eso no puede tener ningún tipo de sentido. Porque cuando uno está en una situación de tristeza o de prueba, siempre se reacciona de diversas formas. Vos te habrás dado cuenta, incluso por tu experiencia misma, que cada persona reacciona ante la tristeza de diversas formas. No todos reaccionan igual. Por ejemplo, hay personas que pueden estar tristes y no comer nada. Y es el famoso se le cerró su estómago. Ese soy yo. Algo a ella no me gusta y ya no quiero más comer. Ya terminó ya. O hay personas que están tristes y se aíslan. Se va a su pieza y se queda ahí en su mundo. Hay otras personas que se encuentran en tristeza y en pruebas y todo lo contrario. Este es el momento de salir. Fiesta, vamos a salir. No, vamos a jugar con los muchachos. No, algo tenemos que hacer. No podemos estar de balde. Más diversión, más fiesta, más discoteca, algo, pero necesita estar anestesiado. Muchos son así. Muchos de aquellos que están constantemente en fiesta, en fútbol, le va a seguir su equipo los días domingos. Y no digo que todo eso está mal, nada que ver, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir nomás es que muchas de esas personas, ¿saben qué están haciendo? Se están anestesiando nomás. No quieren chocarse con su realidad. Eso más están haciendo. Se están anestesiando. Y un profesor mío, de hecho, yo estudié teología y un profesor mío decía, esta es su tesis, muy interesante. Él decía que muchas de esas personas que se pasan escuchando música fuerte, viste que ese bien paraguayo, ese tu vecino que te revienta a todo volumen la música, muchas de esas personas que escuchan música a todo volumen, decía él, probablemente quieren escapar de su realidad. Probablemente quieren escapar de su realidad y no quieren estar en silencio porque ahí se van a encontrar con su realidad. Ahí se van a encontrar con la realidad interna de su corazón. Y nuevamente, con esa música a todo volumen, se está anestesiando lo más de esa persona. Y no está mal en escuchar música fuerte. Ustedes tienen que entender la idea también, tampoco puedo explicar todo, ¿verdad? Porque a mí me gusta escuchar la música a todo volumen. Pero es así. Eso es así. Tienen que saberlo. Y vean la palabra que dice, considérense. Ahí vean versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Esa palabra considérense en el idioma original conlleva la idea de calcular, conlleva la idea de considerar o de estimar. Esa es la idea. Dice un estudioso, cuando no nos sintamos gozosos por la prueba, debemos considerar o contarla como un motivo de gozo. Está profundo, ¿verdad? Vamos a explicar bien. Cuando no te sientas gozoso en tu prueba, podés considerarlo, evaluarlo o estimarlo como un motivo para estar gozoso. Y no es que, aclaro, no es que debes gozarte porque estás sufriendo. No es que, pucha, qué triste estoy, pero gloria a Dios, estoy sufriendo acá, me gozo en este sufrimiento. No es así, esa es la idea. O no es que debes gozarte porque es placentero estar triste. No, eso no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, ahora ustedes me van a preguntar, ¿por qué se debe tener gozo en las pruebas? Esa es la pregunta más lógica que te viene al leer el versículo bíblico. No es que el cristianismo enseña que debes estar ajeno a tu realidad. No es que el cristianismo enseña que la tristeza también sea algo mala en sí mismo. La tristeza en sí mismo no es algo malo. Tenés que saber eso. No es que habla de tu poca espiritualidad. No, es parte de nuestra vida en este mundo caído. Eso es extremadamente importante que sepan. Y dice en el versículo 2, pues ya saben, dice. Vean el versículo 2 todavía. 3. Pues ya saben que la prueba su fe
produce constancia, dice. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Constancia. Entonces, podés gozarte en las pruebas, podés y debes gozarte en esas pruebas porque podés salir mucho más maduro, fortalecido y santificado por Dios. Amén. Y ese debe ser un motivo de gozo. Dios está obrando y trabajando en mi corazón. Y claro, eso depende en gran medida de cómo vos considerás esa prueba. Ahí está la cuestión. Por eso, cuando vos estés en pruebas, desánimo, tristeza, en soledad, no me siento bien y yo sé qué es lo que quiero, cuando te encontrás en esa situación, determinate en tu corazón lo siguiente: Señor mío, mostrame lo que hay en mi corazón, mostrame mi debilidad, mostrame mis pecados, ayúdame a ser maduro y ayúdame a que yo te pueda agradar y a glorificar durante este tiempo de prueba. Ayúdame, mi Señor, necesito tu ayuda. Esa debe ser tu oración. Es como cuando nos vamos al odontólogo. Que yo sepa que a nadie le gusta irse al odontólogo, ¿verdad? A mí tampoco me gusta. No da gusto, te va, te duele, te molesta, pero es algo necesario para nuestra salud. Tenés que irte, por más que te guste o no, pero tenés que irte porque es para tu bien. Y así mismo en nuestra vida espiritual. Las pruebas, ¿qué es lo que hacen? Nos limpian y nos da fortaleza espiritual, nos da salud espiritual. Eso hacen las pruebas. Entonces, cuando te vayas al odontólogo, acordate de eso. Yo también necesito pruebas en mi vida porque esto va a ser para mi bien espiritual. Gloria a Dios. Y tengo que aclarar algo. La tristeza, otra vez voy a enfatizar esta idea, la tristeza no está mal. Es parte de nuestra vida en este mundo caído. Porque, nuevamente, algunos creyentes creen... Hay una mosca que se me vino... No sé por qué justamente. Algunos creen que esa persona está muy triste, muy desanimada, que poco espiritual es. Esa persona luego no ora tanto, tiene lo pinta que no sabe leer su Biblia, no se congrega lo tanto, es muy maduro también espiritualmente, por eso siempre está triste. Muchas veces se puede hacer ese tipo de juicios totalmente frívolos y poco reflexivos. Y yo quiero que sepan que muchas veces en el cristianismo se tiene ese tipo de ideas erradas hacia la tristeza. Por ejemplo, ya me tocó participar en funerales donde la persona que dirigía o presidía del funeral decía: no hay que llorar, hermanos queridos, este es un momento de alegría porque esta persona ya está con su Señor Jesucristo, vamos a alegrarnos. ¿Qué es lo que eso es? O sea, parece ser que para esta persona es poco espiritual estar llorando, estar de duelo, sino que tenemos que alegrarnos porque ya está con Jesucristo. Obvio es que hay una alegría porque ya sabemos que si es creyente está con Cristo. Pero es totalmente válido y lícito estar de duelo, triste y llorando por esa situación. Eso es obvio, no está mal. O hay personas que te dicen de repente, además de los funerales, en los cultos, en los servicios que hacemos acá en la iglesia, está el grupo de alabanza y dice: sonreí que está a tu lado, ¿quiénes vinieron llenos de gozo hoy? ¿Quiénes están llenos de alegría hoy? Y siempre parece ser que estamos tratando de inyectar que todos tienen que estar gozosos, nadie tiene que estar desanimado, todos tienen que estar alegres. Sonreíle a la persona que está a tu lado. Todo es alegría pura, supuestamente, dentro de los servicios cristianos. Y parece ser que no le damos lugar a las personas que están sufriendo algún tipo de prueba y que están totalmente desanimadas. Por eso no demos más por sentado que todos acá están alegres siempre los domingos y así tiene que estar su sonrisa. No. Por eso tenemos que saber que la tristeza forma parte de nuestra vida cristiana en un sentido. Y tenemos que saber sobrellevar y enfrentar eso. Y tampoco yo estoy haciendo apología a que esté triste toda su vida. No, eso habla muy mal, obviamente, de la persona y su madurez espiritual. Voy a aclarar eso enseguida también. Y entonces, vean que la palabra dice acá, versículo 3, que la prueba de nuestra fe nos hace constante, nos hace perfectos e íntegros, dice. Hay un resultado que se da después de pasar por las pruebas. Hay un resultado, hay un fruto espiritual que se da. Frutos espirituales en realidad, no en singular, sino en plural. Y la prueba, aclaro, no se está refiriendo a tentación pecaminosa, no se está refiriendo a eso con el término prueba, sino a un tiempo en que es sometido el creyente para ser purificado y fortalecido. Eso es la prueba. A un tiempo donde el creyente es sometido a prueba, ¿para qué? Para ser purificado y para ser fortalecido. Y vean esto,
vamos a tener mayor constancia. Constancia significa personas que soportan la adversidad y le da la capacidad de enfrentar y conquistar. Las pruebas te dan una espalda ancha, ¿verdad que sí? Hay personas que durante toda su vida tuvieron, por ejemplo, un hijo enfermo. Y créame, esas personas tienen mucho más espalda ancha de sobrellevar las situaciones duras de esta vida. O un hijo que se le murió de chico. Esas personas tienen la capacidad de sobrellevar las adversidades de esta vida. Pues ya tiene ya la espalda ancha. Ya tiene esa constancia, esa experiencia de vida le marcó y le dio la fortaleza luego para sobrellevar. Y esas mismas personas son las que les pueden fortalecer luego a otras personas. Así eso es. Entonces, la prueba de nuestra fe puede producir constancia y nos hace perfectos. No perfectos en el sentido de que ya somos sin pecado, sino perfectos en la Biblia siempre tiene una connotación de madurez espiritual. Así cuando dice sean perfectos como su Padre, implica la idea de madurez espiritual. Y las pruebas nos hacen maduros espiritualmente. Hay personas, por ejemplo, que se queja, o muy incrédula, o todo está mal, o esto no me gusta, y después, boom, le viene una prueba. Mansa se vuelve la persona. Sensible se vuelve la persona. Hay muchísimos casos así, de padres con sus hijos que por más de 20 años no hablaban. Se enferma el papá y algo, después de esa enfermedad grave que tuvo, algo pasó en él. Y se volvió mucho más sensible, mucho más cercano a sus hijos. Hay un cambio que se da muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces después de las pruebas hay cambios que se producen en el carácter y el corazón de las personas. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces las pruebas nos hace íntegros. ¿Qué es íntegro? Una persona idónea para servir a Dios. Ese es el íntegro. Una persona idónea para servir a Dios, dice un estudioso, escuchen esto, que ha aprendido por medio de la constancia a tratar con sus debilidades. Una persona que ha sido sometida a prueba, ¿sabe qué han aprendido estas personas? A ver sus fallas, sus pecados y sus debilidades y ir puliendo lo que está mal en su vida. Y eso le hace una persona íntegra. Y eso le hace una persona ahora idónea para servir a Dios y a su pueblo. Porque nuevamente pasó por muchas pruebas. Le formaron las pruebas a esa persona. Y ustedes ya se dan cuenta ya, gloria a Dios, entonces Dios es fiel y sabio cuando nos pone en situaciones de prueba. Dios es fiel y sabio y nos ama de tal manera que nos pone en situación de pruebas. Porque Dios siempre está mucho más esmerado en formar nuestro corazón y santificarnos antes que cualquier otra cosa. Nosotros más tenemos esa idea del Dios que está para darnos lo que necesitamos. Dios este auto, Dios este viaje, Dios esto, Dios no. Dios primero que nada dice, Él es mi hijo y yo voy a formar su corazón. Él es el alfarero que va formando el barro, la vasija de barro. Él va formando y va a limpiar esto, no, esto sí. Y las pruebas son las que revelan de qué estás hecho vos y qué es lo que debe ser cambiado en vos. Gloria a Dios. Entonces, los creyentes podemos estar seguros y podés afirmar con toda seguridad. Si estás en momentos difíciles, el Señor puede estar usando eso para santificarte. Si estás en momentos de tristeza y de pruebas, el Señor puede estar usando eso para hacerte una persona mucho más madura de lo que sos ahora. Mucho más madura. Y eso es muy interesante, porque cuando estamos en momentos difíciles, ¿qué solemos decirle al Señor? Señor Dios Todopoderoso, vos tenés todo el poder, sácame de esta prueba. Enseguida, ese sí ya de una lora. Y ya crees luego que Dios es todopoderoso y que Él te puede sacar de esa situación, ¿verdad? ¿Es así o no? Enseguida acudimos a este Dios que tiene como atributo que es todopoderoso. Pero yo suelo preguntar, pero así como este Dios es todopoderoso para sacarte de las pruebas, que es así, yo no niego eso, ¿acaso este Dios también no es sabio y amoroso que te puede someter a esa prueba para que vos seas purificado y fortalecido? ¿Acaso Dios no puede hacer eso también? ¿Se dan cuenta cómo muchas veces nuestro criterio está medio todo al revés? Pasa. Entonces vos tenés que tener bien presente esto, que lo importante no es salir de la prueba. Pues nosotros pensamos, ya quiero salir de esta prueba. No, lo importante es ser formado y santificado por Dios. Por eso ¿qué tenés que hacer previamente? Considerad tener esto por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. ¿Se dan cuenta que esto parte primero de un entendimiento correcto de la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo?
para saber interpretar y afrontar las situaciones de tristeza. Necesitamos eso. Y vean esto, es por eso que un creyente maduro puede gozarse en las pruebas, porque sabe que es para su bien espiritual. Es para su bien espiritual. Por eso personas que son creyentes incluso, que están en momentos de prueba y parece ser que no logran encontrar el propósito, qué es lo que es de bueno esto, probablemente habla de su falta de sensibilidad espiritual. Probablemente está reflejando que no tiene una conciencia conforme a la palabra de Dios, o está ignorando estos textos bíblicos que nos enseñan que Dios puede hacernos mucho más constantes, íntegros y perfectos por medio de las pruebas. Dios tiene un propósito. Por eso necesitamos una mente renovada por la palabra. Créame, no es que esto así nomás aparece. Mira, tengo una prueba difícil en mi vida, pero yo tengo que considerar esto por sumo gozo. No, eso no es así nomás. Necesitamos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos traiga esa convicción. Necesitamos una espiritualidad viva, una espiritualidad fortalecida, un corazón avivado en el Señor para interpretar estas situaciones adversas como un motivo de gozo. Necesitas eso, porque alguien que no edifica su vida espiritual, alguien que vive así su cristianismo a media nomás y consiste en congregarse una vez a la semana nomás, solo buscando su bienestar personal, no le va a dar prioridad a fortalecer su fe en el Señor y a ser santificado. Eso para él está en tercer plano. Por eso una persona llena del Señor y de su palabra se encuentra en situaciones difíciles y va a decir: gloria a Dios, Señor. Mostrame bien, no me quiero en mi corazón. Señor, si hay algo que hay pecados, si yo veo que quiero ser vengativo, si yo veo que soy airoso y yo quiero tomar justicia por mano propia, mostrame bien, santificame. Si, Señor, vos ves que soy muy, muy orgulloso, Señor, someteme nomás ya a prueba y humillame bien nomás ya. Si yo soy una persona muy egoísta, muy ensimismada, donde todo se trata de mí, porque hay personas y en este tiempo donde su mundo entero se trata de él, y él es el centro de todo eso. Él es el centro de su universo. Yo, mis problemas, mi situación, yo. Y esas clases de creyentes necesitan necesita que el Señor le ponga a prueba y deje de ser egoístas. Necesitas estar sometido a prueba por el Señor, y para que el Señor te santifique y te saque tu mirada de vos mismo y empiece a velar por las necesidades de los demás, como enseña Filipenses 2. Necesitamos eso. Tenemos que enfrentar con gozo. También, ¿cómo enfrentamos la tristeza? Con sabiduría. Debemos enfrentar con sabiduría. Vean el versículo 5. Versículo 5 dice lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Vean cómo Santiago sigue desarrollando su argumento y su pensamiento. Además de considerar las pruebas como un motivo de gozo, ahora nos dice que en las pruebas debemos pedir sabiduría. Necesitamos sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? En pocas palabras, de manera básica, la sabiduría consiste en poseer el entendimiento y la habilidad práctica para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría? El entendimiento y la habilidad práctica para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría que se enseña ya desde Proverbios. Y eso es algo que se necesita en las pruebas. ¿Qué se necesita en las pruebas? Sabiduría. Se necesita. Porque si queremos ver a las pruebas como una oportunidad de crecimiento espiritual, necesitamos que Dios nos dé sabiduría. ¿Es así? Necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Y necesitamos estar convencidos de eso, porque así vamos a poder afrontar las situaciones de tristeza con sabiduría. Necesitamos pedir a Dios. Y muchas veces tener problemas y situaciones difíciles, muchas veces nos encontramos situaciones difíciles, pruebas, y lo primero que hacemos es: vamos a solucionar este tema. No, ya levantar el teléfono, ya te va a reclamar, ya le hablas, ya vos, ¿qué te pasa? Te salió algo en el momento, en el día que vos no te esperás y te volvés loco, y es hora de hacer justicia por mano propia, directo ya. ¿Verdad que así somos? Alguien te falló, no te hizo bien el trabajo en la empresa, bulla de una. O de repente alguien no fue leal contigo en alguna amistad que tenés, y brilla.
O te ibas tranquilo por la calle y ya te chocó alguien, bien, ya, justicia, ya hay que decir lo que hay que decir y que esto se solucione acá y ya. Así somos. Y por eso, no, como decía un autor, estas situaciones que se aparecen así como si nada, que vos no esperabas, antes de decir cómo voy a solucionar esto, voy a hacer, antes de hacer todo eso, que no te digo que esté mal, lo primero que tenés que hacer, esto es una cuestión de prioridad nomás, lo primero que tenés que hacer es, Señor, ¿qué querés formar ahora en mi corazón? Eso es lo primero. Señor, ¿qué querés formar en mi corazón? Legalmente, Señor, decime nomás ya. ¿Qué querés formarme? ¿Qué hay en mí? ¿No será que cuando estoy en momentos en situaciones muy difíciles o en pruebas que se me aparecieron más de la nada, ¿no será que reflejan o revelan que yo quiero ser un Dios en minúscula, un Dios soberano que quiere tener el control de todas las cosas? Y si algo se me sale de las manos, me vuelvo loco o me vuelvo loca. Me desespera eso. ¿Será que eso no refleja? O cuando alguien te traiciona y vos querés ir y hablar, solucionar ya, ¿será que no demuestra que es una persona rencorosa? Pensá de esa manera. Yo quiero que vos tengas esa sensibilidad espiritual, que reflexiones de esa forma. Dios mío, ¿qué hay en mi corazón? Dame la sabiduría para saber qué hay en mi corazón. ¿No será que las pruebas revelan también nuestra impaciencia? Sí. Las pruebas muchas veces reflejan que somos demasiado impacientes. Solucionar ya, Señor, ya, ahora ya. Y si no se soluciona, ya me enojo y ya estoy airoso. Y Dios ya me abandonó y ya no me escucha. Ya, y algunos se desvían ya de la fe incluso. Así somos. Y entonces ahí te das cuenta cómo esas pruebas siempre van a ser como un diagnóstico de tu corazón. Siempre van a ser eso. Y cuando nos encontramos en esas situaciones difíciles, nunca nos preguntamos, otra vez enfatizo eso, no es que nos preguntamos, Señor, ¿qué me querés enseñar con esta situación? Porque vamos a partir de esta idea. Nosotros los creyentes creemos en un Dios soberano que en su providencia obra para el bien de aquellos que le aman. Entonces Dios soberanamente va hilando y orquestando las diferentes situaciones que podamos pasar en esta vida. Y sabiendo que puede venir de Dios esas diferentes situaciones, podemos decir, Señor mío, si yo estoy en esto, probablemente es porque vos querés que yo esté acá. A no ser que vos por decisión propia y libre albedrío te metiste allá, es otra cosa, pero de eso yo no voy a hablar. Pero eso es algo importante que tenés que pensar. Si tenemos un Dios soberano, pensá un poco eso. Si este Dios no deja que un pajarillo se caiga al suelo sin que Él lo permita, si tenemos un Dios que tiene contados los cabellos en nuestra cabeza, ¿cómo es que Dios no va a conocer las situaciones que podamos pasar en esta vida? Entonces, probablemente Dios en su sabiduría nos pone en situaciones donde Él siempre va a ir mostrándonos cuáles son nuestros pecados, debilidades y cómo debemos crecer con la ayuda y la guía del Espíritu Santo en cada una de ellas. ¿Es así? Y dice ahí el versículo, si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios y le dará generosamente. Estos son uno de esos versículos, pero increíbles, impresionantes. Y nosotros leemos nada como si nada, Dios te da sabiduría generosamente. Y bueno, ¿y qué es lo que está dando? Y parece ser que esto no te emociona. Es la voluntad, escuchan a esto, es la voluntad de Dios, es su voluntad darte sabiduría en las pruebas. Yo no sé si Dios te va a dar ese Lamborghini que vos estás pidiendo, yo no sé si Dios te va a llevar a otro país, yo no sé si el Señor te da esa mujer que vos querés sea tu novia, yo no sé qué Dios va a responder, yo no sé cuál es su voluntad en eso. Pero en algo sí estamos seguros de cuál es su voluntad, que Él te quiere dar sabiduría en momentos de prueba. Ese tener por seguro nomás, así anota y ¡boom! Ya está firmado por Dios. Ya está firmado por Dios. No es que, Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será que vos querés darme? No. Acá dice, si alguien, versículo 6, 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se le va a dar. Y vean que Él nos va a dar generosamente, dice. No es decir un poquito de sabiduría, poquito te va a dar. No, generosamente te va a dar sabiduría el Señor. Eso es increíble. Y nuevamente, si esto a vos no te emociona, es que esto habla de tu falta de sensibilidad espiritual. Esto habla de tu inmadurez espiritual. Si esto a vos no te emociona, no toca tu corazón el hecho de saber que Dios te puede dar sabiduría. Si esto ni te va ni te viene, probablemente eso es lo que está pasando. No sos una persona avivada espiritualmente, que no está cercano al Señor. Esa es la realidad. Santiago enseña
que nos da la sabiduría cuando le oramos a Dios. Porque ¿qué hay que hacer? Pídasela a Dios. Hay que pedir a Dios. Hay que orar al Señor, danos sabiduría, Espíritu Santo, guíanos cómo afrontar esta situación, danos discernimiento. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios cuando le pedimos sabiduría, porque ahí dice claramente, pídasela, pero pídanle con fe, porque Dios te va a dar generosamente esa sabiduría. Y yo también creo que detrás de este texto bíblico puede haber también una aplicación mucho más amplia, que además de obtener sabiduría de Dios por medio de la oración, podemos obtener sabiduría de Dios por medio de su palabra, estudiando y conociendo la palabra, ya que la palabra de Dios es la que nos limpia, nos santifica, nos edifica, la que nos da discernimiento, nos hace ver el carácter de Dios. Entonces la palabra de Dios nos puede dar sabiduría en momentos de tristeza y de pruebas. Por ejemplo, vos podés estar en una situación de prueba y podés leer sobre la vida de José, cómo él fue enterrado, vendido, fue llevado a la cárcel, pasó en diferentes situaciones, pero Dios en su providencia siempre le acompañó y siempre estuvo con él hasta cumplir su plan. De hecho, que dijo José al final a sus hermanos: ustedes esto encaminaron para mal, pero tengo un Dios soberano y fiel que lo encaminó para bien. Vean cómo pasó por las pruebas y salió un José totalmente fortalecido y diferente también. O momentos de pruebas podemos leer los salmos, por ejemplo. Yo siempre recomiendo a personas que están tristes, desanimadas, lean los salmos, porque los salmos hablan del corazón ahí del autor, de lo que escribieron, y siempre van a ver este patrón: una persona que derrama completamente su corazón, completamente. Señor, te estoy esperando, ayúdame, Señor, ¿por qué no veo tu mano, Señor, Señor? Siempre así empiezan los salmos, mayormente, pero siempre van a terminar con palabras de esperanza. Pero yo sé que puedo confiar en ti, yo sé que vos sos mi refugio, mi pronto auxilio, en Jehová esperé y Él me ayudó, y muchas otras promesas que encontramos en los salmos. Siempre van a haber palabras de esperanza. Y eso es increíble, hermanos queridos, que por medio de la palabra podemos tener sabiduría, porque Dios nos da sabiduría e inteligencia por medio de eso. No es que vos estabas viendo la tele nomás un domingo, ya viste 6 maratones en Netflix y ahí te vino un versículo bíblico, te iluminó, te dio entendimiento y ahí dijiste: ahora ya sé cómo afrontar las pruebas, gloria a Dios. No, sino una persona que está orando, dame sabiduría, y está leyendo su palabra. Ahí el Espíritu Santo va a ir obrando en tu corazón. Así es todo eso. Otra forma en que podemos tener sabiduría es por medio de los hermanos de la iglesia, por medio de los pastores, maestros, servidores. Cualquier hermano maduro en la fe puede ser un medio utilizado por Dios para que vos tengas sabiduría. Porque acuérdense, nosotros tenemos que buscar en la multitud de consejeros esa seguridad y esa sabiduría. Necesitamos eso. Entonces nosotros no despreciemos estos medios que Dios nos da para obtener sabiduría en las pruebas. Porque cuántas veces nos encontramos situaciones adversas y hay personas que te dicen: hace 5 años estoy luchando con esta prueba, esta situación, pero nunca yo le conté a nadie, te dicen, y son creyentes. Yo le digo: pero ¿qué dice Gálatas 6? Sobrelleven las cargas de los unos a los otros. ¿Por qué no cumplí esa palabra? Ya le reto, ¿verdad? ¿Cómo tanto tiempo, verdad? Hay que sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Porque ese es el medio que Dios nos brindó, y porque en medio de eso también los hermanos nos van hablando y nos van dando sabiduría cómo enfrentar esas situaciones de prueba. Es necesario eso. Y muchas veces cuando hablamos con los hermanos también nos hacen ver la situación desde un ángulo diferente también. Muchas veces también nosotros tenemos un corazón engañoso. No, él es el problema, él es el problema. Y después viene el consejero, un hermano en la fe, y te dice: no, Leandro, vos sos el problema. No te hagas tampoco vos el santito o la santita, vos sos el problema. Necesitamos una opinión externa y sincera. Entre paréntesis, hermanos, tenemos que aprender a ser sinceros entre nosotros. No duros, no así argel, sinceros, con amor. Este es tu problema, hermano querido, y te vayas corriendo. No tanto así. Pero le decís con amor. Porque muchas veces queremos maquillar: no, vos sabés tener razón, y ahí más o menos. No, sí, ese es pecado lo que está haciendo. Eso refleja tu inmadurez. Decirle eso con amor y humildad, y así la persona va a ser cambiada. Necesario eso. Ahora, ¿cómo vos estás enfrentando tus pruebas? ¿Cómo estás enfrentando? Vos que estás triste, ¿no será que estás desobedeciendo a Dios en tus momentos de prueba? ¿Cómo es que estás desobedeciendo a Dios en momentos de tu prueba? Cuando dejas de orar,
Cuando dejas de estudiar su palabra, cuando dejas de congregarte, cuando ya no tenés comunión con los hermanos, esas pruebas, esa tristeza te consumió de tal manera que te llevó a un terreno de desobedecer ahora a Dios y a su palabra. Y vos no te diste cuenta. ¿Por qué no te diste cuenta? Porque cuando alguien está en prueba, en tristeza, está tan lleno de sí, yo y yo ensimismado está. Y no es que yo tomo de menos la prueba, aclaro eso, pero las pruebas no deben llevarnos a alejarnos de Dios y su palabra, no, porque eso refleja tu desobediencia, eso refleja muchas veces tu incredulidad hacia el Señor y su palabra también. Porque la tentación que tenemos nosotros en las pruebas, en momentos de tristeza, ¿saben cuál es la gran tentación que tenemos? Que estamos tan golpeados, estamos tan desanimados que evitamos obedecer los medios de gracia que Dios nos da. Evitamos esos medios de gracia, la oración, la comunión con los hermanos, el leer la palabra. Evitamos eso porque estamos tan desanimados que ya no queremos hacer eso. Así es. Y muchas veces hay personas que otra tentación es que se quieren justificar por eso. Yo no me voy más a la iglesia, yo no leo más su palabra, yo no oro más, ya no comparto con los hermanos. Lo que pasa es que estoy tan triste en esta prueba que ya no quiero más hacer eso. Y hay veces, y aclaro, hay pruebas y pruebas. Yo no voy a hablar así de los casos muy extremos, muy duros, muy difíciles. Yo te hablo de situaciones muy generales más de la vida. Pero hay veces donde hay personas que quieren que se les lama las heridas más o menos. Pasa eso, y pobrecito, y pobrecita. Y obviamente hay que sobrellevar sus cargas con amor, pero hay que apuntar también que esa persona está desobedeciendo a Dios en esas pruebas y no se está viendo los frutos espirituales en su vida. No se está viendo los frutos espirituales porque no se ha sometido a los medios de gracia de Dios, la oración, el estudio de la palabra y la comunión con los hermanos. Eso pasa. Y muchas veces nuestro corazón es tan engañoso que cuando estamos tristes, estamos tan encerrados en nuestro mundo, esas personas están esperando que bueno, ahora yo quiero que todos me justifiquen lo que estoy haciendo, que nadie me reprenda, que nadie me amoneste porque yo estoy mal y ellos me tienen que dar la razón siempre. Y no es así. Obviamente le vamos a alentar, le vamos a animar, pero le vamos a decir, hermano y hermana, volvé a vivir conforme a la palabra de Dios. Acá te dice Santiago, pedí sabiduría. Hermano, hermana, vos estás en un momento de prueba. Orá al Señor para que Él te dé un gozo y vos consideres esta prueba como un motivo de gozo, porque acá puede salir constancia, perfección e integridad de tu vida. Y si para vos realmente es importante tu espiritualidad, afrontá esto con gozo, porque Dios soberanamente va a obrar a favor tuyo. Amén. Y lo último que quiero que veamos, debemos enfrentar con gozo, debemos enfrentar con sabiduría y debemos enfrentar con fe las pruebas. Versículo 6, vamos a leer versículo 6, por favor, que dice así. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿A qué? Está fuerte eso. Directo ya, Santiago, no. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, dice. No va a recibir nada del Señor y esa persona indecisa e inconstante porque no tiene fe. Entonces debemos enfrentar las pruebas con fe. En las pruebas necesitamos fe en el Señor, valga la redundancia. Las pruebas son el momento propicio que Dios nos permite afrontar para confiar en su bondad, en su amor y en su cuidado. Ese es el momento. Porque las pruebas de alguna manera reflejan algunas cosas. Que vos no sos soberano y vos no tenés el control de todas las situaciones de tu vida. ¿Verdad que sí? Porque si es por vos, acá ya arreglo, y terminó ya. Vuelta a la página, ya está. Pues las pruebas reflejan, yo no tengo control de esto. Vos no tenés el control de la enfermedad de tu hijo o de tu hija, por ejemplo. No tenés el control de eso. ¿Y a qué te lleva entonces la prueba? ¿A qué te lleva la prueba? A tener fe que tengo un Dios, un Padre bueno que cuida de mí y de mi hijo en este caso. Y Él es un Dios fiel y sabio que Él sabe lo que hace y voy a descansar en Él completamente. Así es. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Y en ese momento de pruebas, ahí está Satanás hablando en nuestro oído.
Créame, tenemos un enemigo que es Satanás, que está hablando en nuestro oído para alimentar la incredulidad, la impaciencia, la falta de constancia, así nomás ya dejá, nomás ya, buscamos por tu cuenta, sea autosuficiente. Y hay gente que se revela en contra de Dios cuando está en momentos de prueba. Qué interesante eso, ¿eh? Gente que se aleja de la iglesia cuando está en momentos de pruebas, cuando en realidad la palabra dice que deben tenerse por dichosos y debe haber frutos espirituales en su vida, ¿verdad? Qué raro. Y pedí sabiduría, pedí con fe. Y yo creo que de alguna manera Santiago nos está indicando que no se trata de pedir sabiduría y que cuando voy a tener sabiduría ya superaste ya la prueba. Yo creo que no va por ahí la cuestión, sino que las pruebas pueden durar mucho tiempo. Tienes que saber eso. Las pruebas pueden durar mucho tiempo. Por eso esas iglesias evangélicas cristianas que te dicen que todo va a ser solucionado, tu matrimonio, esto, aquello, todo va a estar bien, salud, prosperidad. Mentira total. De ninguna manera la Biblia enseña eso. Podés pasar pruebas, pero toda tu vida incluso. Si es así, el Señor lo dispone. Puede pasar eso. Y vean esto. Decía una persona, escuchen esta frase. Las peores batallas no son las más intensas. Las peores son las que perduran más tiempo. ¿Entienden esa idea? Las peores batallas no son las más intensas, sino las peores batallas son las que son más prolongadas en el tiempo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, tu hijo o tu hija se puede enfermar por 2 semanas. Y verdad que es algo muy fuerte, muy intenso, pero un corto tiempo. Sin minimizar el hecho, obviamente. Yo también tengo hijas y no me quiero ver en esa situación. Pero es una batalla fuerte e intensa. Pero la intensidad de esa batalla no es tan fuerte ni tan pesada como esos padres que durante ya 28 años están con un hijo enfermo en sus casas. ¿Por qué es mucho más intensa su batalla? Porque estamos hablando de una batalla prolongada, intensa, por mucho tiempo. No es algo repentino, 2 semanas y terminó. Toda su vida. Y algunos dicen que eso es lo más desgastante de las pruebas. Estar en mucho tiempo, durante mucho tiempo en una situación que parece ser que nunca hay salida. Eso es mucho más desgastante, dicen algunos. Y es cierto, es muy, muy interesante verlo de esa manera. Y necesitamos fe en el Señor. Porque ahí eso dice que pídanle a Dios, pero con fe deben pedirle sabiduría. Y no es una cuestión, quiero aclarar eso, no es una cuestión de mente positiva. Muchas veces estamos malinterpretando lo que significa la fe bíblicamente y creemos que la fe ahora es una cuestión de mentalidad, mente positiva. Yo tengo que afrontar nomás, yo tengo que confiar en mí, una cuestión de autosuficiencia. No, esa no es la fe cristiana ni la fe bíblica. Esa no es. Sino que nuestra fe, y escuchen esto, nuestra fe se edifica en el Señor, nuestra fe en el Señor crece, se fortalece en la medida que yo le conozco a Dios cercanamente por medio de su palabra. Así se fortalece nuestra fe. Porque yo por medio de su palabra estoy viendo, tengo un Dios fiel, tengo un Dios sabio, tengo un Dios todopoderoso, tengo un Dios soberano, tengo un Dios que es lento para la ira y grande misericordia, tengo un Dios que me santifica. Al ver el carácter de Dios, los atributos de Dios, al ver cómo actúa Dios, esas verdades van fortaleciendo mi fe y me van ayudando a sobrellevar las diferentes situaciones adversas de la vida. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios la que me muestra quién es Dios y cómo actúa Dios. Y eso fortalece mi fe. No es que estoy en una situación difícil y bueno, fe nomás ya, vamos a tener fe nomás. No, la fe no es algo que sale nomás de la nada. No es salir nomás fe, tengo ya fe en mi corazón. O no es que ahora tengo un arranque emocional, ya tengo fe, voy a afrontar esta situación. No es así nomás. Sino que nuevamente la fe se da por medio de una cercanía con el Señor y su palabra. Porque ahí yo le conozco a Dios. Y cuando yo estoy en una situación triste y adversa, yo otra vez, como ya dije hace rato, puedo estar totalmente confiado. Tengo un Padre que nada se escapa de sus manos, ni nada se escapa de sus planes sabios. Entonces voy a confiar en Él. Eso alimenta mi fe. Y yo veo a este Dios que tuvo con Abraham, con José, con Pablo. Yo veo a estos hombres o rudos, estas mujeres de Dios, hombres de Dios. Y eso me va mostrando quién es Dios y por ende eso me fortalece para seguir dando pasos firmes de fe en Él. Gloria a Dios.
Y el problema es que en este tiempo, 2026, no sabemos lidiar con la idea de que vos y yo podemos estar en situaciones difíciles. No podemos lidiar con esa idea. ¿Por qué? Una de las grandes razones, ¿saben cuál es? Que las redes sociales nos estimulan y nos hacen creer la mentira que todo se trata de alegría, de viaje, de conocer el mundo, de comer los mejores restaurantes, de estar siempre de fiesta, tener la mejor casa, el mejor auto. Así nos enseñan y así nos están mintiendo. Por eso cuando vemos esa realidad en las redes sociales y vemos pues nuestra situación, decimos, pero acá no cuadra, ¿por qué yo estoy así? No lidiamos con esa idea. Parece ser que los cristianos queremos tener como una vida en un mundo paralelo más o menos. Y no es así. Por eso algo malo sucede y enseguida ya querés que termine ya. Ya no aguantás luego. 2 días más duró tu prueba y ya te querés morir nomás ya más o menos. Y no es así. No tenemos la constancia, no tenemos la perseverancia, no tenemos esa capacidad de aguantar y sobrellevar las diferencias o situaciones difíciles. ¿Es así o no? Claro que sí. Ya respondo por usted. Pero Dios será fiel, dice la palabra, en terminar la obra que empezó en vos. Él va a perfeccionar esa obra que empezó en vos. Y Romanos 8, todo va a ayudar bien para los que aman al Señor. Dios va orquestando cada situación en nuestras vidas. Dios va obrando. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte algo más. Cristo es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Él sufrió en este mundo. Él sufrió rechazos, burlas. Él no fue comprendido ni por su familia ni por sus amigos. Él sufrió burlas, golpes, traiciones. Él murió en la cruz. Él sufrió de una manera que vos y yo no entendemos. Y de hecho dice Isaías que Él fue el siervo sufriente, dice. Entonces Cristo, que es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro modelo, sufrió. ¿Y quiénes somos nosotros entonces para decir yo no tengo que sufrir en esta vida? ¿De dónde sacas esa idea? Si Cristo mismo lo sufrió. Y este Cristo que sufrió, este Cristo sufriente, no nos dejó solos, sino que nos envió a su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, dice el Paracleto, que nos ayuda, nos guía, el que nos defiende. Es decir, vos y yo no estamos solos en momentos de prueba. Está el Espíritu Santo obrando y hablando en nuestros corazones y va santificándonos. Así como el oro que se purifica con el fuego, ahí el Señor nos va limpiando, nos va purificando. Y gloria a Dios por eso. Y si hay personas que nos visitan por primera vez, yo te doy palabras de ánimo. El Señor está cerca tuyo. Dios tiene empatía y cercanía con tus dolores y con tus sufrimientos. No creas que tenemos un Dios lejano allá en su trono que no pueda compadecerse de vos. No, al contrario. Si vos sos una persona que está sufriendo y decís, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero amarle a Él, podés acercarte a Él con toda confianza. Porque Dios está cerca de los humillados, de los contritos. Él está cerca de esas personas. Puedes pedirle al Señor, trata con mi corazón, formame, sé mi auxilio, sé mi refugio en este tiempo. Acuérdense, Salmo enseña eso. Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Y esas cosas sí que no queremos leer tanto, ¿verdad? Sino que queremos ese Dios te bendice, que Dios te levanta, te fortalece. Eso es lo que queremos leer, pero lo otro no. Pero ese es el Dios a quien servimos y conocemos. Y quiero pedir a los hermanos que puedan pasar, por favor. Ezequiel, Marco, le agradecer. Y ahí ya terminando este mensaje. Como aplicación, hermanos queridos, en momentos de pruebas, te doy esta tarea. Si estás en un momento difícil, duro, adverso, no mire ya de cómo soluciono este tema. Tenés que solucionar. Yo no digo eso esté mal necesariamente, pero lo primero que yo quiero que haga es esto. Cómo esas pruebas, situaciones te pueden santificar a vos. Cómo te pueden hacer madurar tu fe. Cómo te pueden hacer madurar espiritualmente. Toma eso como tarea. Que esa sea tu prioridad número 1. Y lo segundo que te digo es, si estás en pruebas, no te alejes de Dios. No te alejes de la iglesia. Es más, te digo, no te alejes de estar en comunión con los hermanos. Y si estás en pruebas, no te encierres en tu mundo de tristeza, yo y yo nomás, no. Sino que empezá a ver, espera un poco, yo no soy el centro de esta vida, de este mundo. Yo confío en un Dios que me puede transformar y así mismo Dios me manda que yo sirva a otras personas, que yo edifique a otras personas, que yo edifique a mi iglesia. Entonces voy a salir de esta situación también sirviendo a otras personas. Y no mirándome siempre a mí nomás. No. Esto también consiste en un cambio de conducta, una cuestión de cambio de cosmovisión también en esas situaciones difíciles. Entonces creo que nos tomemos un tiempo de oración
Vamos a pedir al Señor, conforme a su palabra, que nos haga sabios. Vamos a pedir con fe y que nos siga santificando por medio de las pruebas. Vamos a pedir eso al Señor. Yo te pido que te pongas de pie. Y si hay personas que están pasando por estas situaciones, también puede pasar al frente, podemos orar por esas personas. Que pida al Señor sabiduría y que puedas encontrar consuelo en Él. Vamos a pasar un tiempo de oración entonces. Pedir al Señor por tus necesidades. Decir al Señor lo que hay en tu corazón. Y acá los hermanos nos van a guiar con una melodía. Decirle al Señor lo que hay en tu corazón. Pedirle perdón al Señor si en las pruebas te has alejado, has desconfiado en Él. Pedirle perdón al Señor si no consideraste las pruebas como un motivo para estar gozoso. Pedirle perdón al Señor si no te parecía una prioridad santificarte o crecer en Él en momentos de prueba. Y pedirle al Señor que te dé sabiduría. Vos que estás en una situación de tristeza, de adversidad, de soledad. Vos que no sabes qué decisión tomar en tu vida. Pedirle al Señor que te dé sabiduría. Pedí con fe. Pedí con fe al Señor. Estar en la presencia de tu divinidad. Aleluya. Contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro. Oren al Señor, pidan sabiduría, oren. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Señor, trae consuelo, Postrado ante ti, trae fortaleza, mi Dios. corazón, Danos ánimo. adoro, Dios. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas, que se han debilitado, que se han desanimado. Que en este tiempo, Jesucristo, vos que sos un buen pastor, le puedas levantar. Porque el justo caerá, pero Dios le levantará de cada una de esas caídas. Te pido en este momento, mi Dios, fortaleza a mis hermanos. Al estar en la presencia de tu divinidad Sí, Señor, te pedimos eso. y al contemplar la hermosura Aleluya. Orá, Señor. de tu santidad, Renová nuestro entendimiento, Señor. mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y cuando veo la grandeza de tu dulce amor, Mediten estas palabras que hemos hablado. Mediten, oren conforme a eso. pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti y te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre
Señor mío, agradecemos por tu palabra. Qué fortaleza nos da, qué sabiduría nos da la palabra, nos ilumina. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque vos alimentás, edificás a tu iglesia por medio de esto. Yo te pido por mis hermanos que les sostengas. Yo te pido que a partir de este momento y que ellos sepan que si están en este lugar escuchando la palabra y también lo que está a través de los medios, que ellos sepan, mi Dios, que esta palabra que ha sido sellada en sus corazones renueve su entendimiento y que ahora en más, cuando se encuentren en esas situaciones, piensen y vivan ahora conforme a tu palabra, y que ahora además ellos sepan que vas a cosechar frutos espirituales a través de esas pruebas, mi Señor. Por eso te damos la gloria y la honra, porque sos un Dios tan bueno y tan fiel, que nos va purificando, nos va santificando. Yo te pido, mi Dios, te pido por mis hermanos, que ese sea nuestro mayor deseo, conocerte más, amarte más, estar más cerca tuyo en comunión, que esa sea nuestra prioridad, ese sea nuestro mayor deleite, no solamente un bienestar emocional superficial, sino ser como vos nos mandás conforme a tu palabra. Transformar nuestro carácter, mi Señor. Te pedimos, mi Dios, te pedimos con fe incluso, envíanos pruebas si es necesario para parecerte más, mi Dios. Necesitamos eso, mi Señor. Necesitamos fe, necesitamos que obres en nosotros. Ayúdanos, mi Dios. Y te pido por mis hermanos que le dé paz. Dice la palabra que no estemos afanados, sino nuestras peticiones sean conocidas delante de ti, con oración, con ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos descansar en esa verdad y en tu nombre oramos, mi Señor. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermanos queridos. Esa es la palabra del Señor para nuestras vidas. Pueden darse la paz y saludarse.